Acompaña en este programa Consultorios de la Obra Social Osprera, ubicado en Ituzaingó 979, teléfono 439-011. Concejal Ariel Ramancini, Frente Renovador. Diego Pato Bernazar, Compromiso Federal. Germán López, Ateneo Revolución del Parque Unión Cívica Radical. Concejal Municipal Patricia Roca, Frente Renovador. Doctor Sergio Rosa, Concejal Municipal del Frente de Todos. Daniel Monfasani, Diputado Provincial del Frente Renovador. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Comenzamos con una nueva edición de Mano a Mano, como siempre hablando con cada uno de los dirigentes, con cada uno de los precandidatos, los personajes políticos que tiene la ciudad desde el punto de vista más que nada humano, conociendo un poco su historia, su perfil, fundamentalmente para aquellos que por primera vez van a votar, para aquellas personas que pocos conocen de quienes van a ser parte de estas elecciones, pero también para ir conociendo a los distintos actores políticos de San Pedro. Y hoy vamos a estar con alguien que tiene una trayectoria política importantísima en la ciudad dentro de lo que es el peronismo de San Pedro. Ha sido dirigente, ha sido candidato a intendente en varias oportunidades, ha sido concejal presidente del Consejo Deliberante y ahora es diputado provincial. Aquí con nosotros está Daniel Monfasani. Muchas gracias por venir, Monfasani. ¿Qué tal, Betty? Buenas tardes. Bueno, hablando de su espacio, hablando de Massa, el otro día decía, bueno, los amigos del campeón, muchos se fueron, usted sigue estando y en algún momento dudó hasta de irse porque se iba todo el mundo de Massa. No, yo la verdad que hace 20 años que lo conozco a Sergio. Vino por primera vez a San Pedro cuando yo era presidente del Consejo Deliberante, me acuerdo ya por los años 90 y pico. Y nos pusimos a conversar y recuerdo que después de esa charla que tuvimos en el Consejo Deliberante, fui un día a Buenos Aires, le dije que íbamos a ser amigos inseparables y de ese momento hasta el día de hoy, la verdad que aparte de acompañarlo en política, por supuesto porque es mi amigo y siempre lo dije, que el día que Massa fuera candidato iba a estar al lado de él. Sigo teniendo una amistad con él y con toda su familia de muchísimos años, aproximadamente 20 años. Que en estos momentos él ha cometido un error, él ha dicho, dice, eran los amigos del campeón, todos estaban, después se fueron muchos de ellos y quedaron algunos pocos. ¿Cómo estaban ustedes ante esta situación? Imagino, digamos, que siguen estando al lado de él, a pesar, bueno, de toda esta situación que se dio en los últimos tiempos, ¿no? Los amigos del campeón se lo puse yo en un mensaje una noche que le escribí. Ajá. Y la verdad que muchos de los que se fueron también vinieron después que él ganó las elecciones. Sí, es cierto. Yo me acuerdo que Tacé en Merlo, después que se le ganó en Merlo a Tacé, reapareció en el espacio. Bolinaga de Arrecife apareció después que fue derrotado en Arrecifes. Y yo, en ese momento que le puse los amigos del campeón, creo que vinieron para ver qué se podían llevar en este espacio. Y la verdad que como vieron que era muy poco lo que se podían llevar, pues se volvieron al lugar que estaban. Y en el lugar que estaban, en realidad lo recibieron y lo mandaron a la cola del tren. Muchos le dieron una lista colectora, los maltrataron, porque en realidad lo que venían a decirnos era que lo habían maltratado en este espacio, y yo fui parte de ese espacio y sé que es así. Claro, usted estaba en el Frente para la Victoria, después pasó yo fui al Frente presidente del Partido Justicialista en San Pedro y la verdad que fui muy maltratado, muy maltratado. Por supuesto que si hubiese sido bien tratado, también me hubiese ido porque Sergio era mi amigo, y lo dije siempre que el día que fuera candidato, de hecho, en mis candidaturas, siendo Cristina candidata a presidente y Scioli a gobernador, me vino a apoyar Sergio Massa y nunca me dijo nombrame a mí, hizo la campaña para ellos. O sea que nunca, siempre dije que si era candidato Sergio, yo iba a estar al lado de él. Independientemente de eso, creo que hubo un maltrato generalizado a todo lo que tenía que ver con el peronismo. Ellos de principio de gobierno, todo lo que tenía que ver con el peronismo le huelía mal, y después cuando empezaron a caer en las encuestas se agarraron al peronismo porque vieron que se venían cayendo. Pero en realidad todo lo que tenía olor a peronismo yo lo... Después vamos a hablar un poquito de eso, porque en realidad la idea también es conocer un poco de su vida para la gente que por ahí no lo conoce. Siempre hablamos, sí, la gente del ambiente político conoce quién es quién, pero hay mucha gente que no conoce, digamos, de su militancia, de su vida. ¿Cómo usted comienza a militar activamente en el peronismo? ¿A qué edad se afilió? ¿Su familia era peronista, su madre, su padre?
Sí, mi padre sí. Mi padre, recuerdo cuando era chiquito que me dijo que si en alguna oportunidad tenía que votara al peronismo, porque todos los beneficios que le habían dado en su trabajo se lo había dado el peronismo. Y que con esa plata y esos beneficios que le había dado, él nos había podido hacer estudiar. ¿Cuántos años tenía usted ahí? Y era chiquito porque me acuerdo que me subió al mármol de la cocina, donde está la pileta. Lo sentó ahí en la mesa. Me sentó ahí y ahí me lo dijo. Así que era chiquito, no sé, tendría 7, 8 años. Allá por el año 73, era muy chiquito yo, y empecé a corretear en lo que era la unidad básica del peronismo, que estaba donde después tuvo la confitería de Omar Riolfo, a la vuelta de la escuela número 1. Sí, donde ahora sigue funcionando un boliche bailable. Exactamente, que no sé cómo se llama ahora, tiene que ver con mi edad, pero no importa. Pero sí recuerdo que se puso un globo aerostático muy grande ahí, que se hizo con una soga gruesa y con una luz que se encendía, que decía Frejuli. Ajá, claro, el Frejuli. Ahí funcionó una de las primeras unidades que después básicas, se hizo voceo. Sí. Yo recuerdo que se hacía en esa época también voceo ahí, que se intercambiaba la unidad básica con el ring de voceo, porque es un salón muy grande. Y me acuerdo que cuando se bajó el globo del Frejuli, que estaba izado, que contenía helio, tenía agujeros le habían tirado con escopeta, con revólver, a ver si lo podían bajar, y se mantuvo izado y hasta último momento, así que fue la primera elección. ¿Quién presidía el Frejuli en ese momento? Yo, por lo que tengo entendido en ese momento, creo que Juan Ismael Jiménez, estaba Roca también. Pero a nivel nacional no, en ese momento no me acuerdo. No me acuerdo, era muy chico. Tengo presente un nombre, pero... No. Bueno, ¿y a partir de ahí? Y de ahí, bueno, continué en el peronismo siempre, y empiezo a militar fuertemente allá por el año 82 con la Juventud Peronista. Fui integrante de la Juventud Peronista como secretario de acta, después como secretario de prensa y propaganda. Todavía guardo las actas de aquellos momentos, de las campañas que hacíamos en esos años, que hicimos campaña de la pediculosis, me acuerdo, pedíamos remedio para tratar de matarle los piojos a los chicos, que en ese momento había como una epidemia, y se pintaron varios edificios públicos, y los que no pintamos era porque no nos dejaban poner el pasacalle que decía aquí trabaja la Juventud Peronista, que era lo único que pedíamos nosotros a cambio, pues poníamos el material, la mano de obra, y trabajamos con el amor que se trabajó siempre, hasta que se empezó a comercializar la política. Una pregunta, porque algunos dicen la militancia de hace muchos años, cuando casi empieza con el regreso de la democracia también, tiene diferencias con la militancia de ahora. ¿Usted lo ve de esa manera? Totalmente. Digamos, que antes salían a pintar a la madrugada y lo hacían con pasión, totalmente, con amor, digamos, a cada uno de sus partidos, desde los peronistas hasta los radicales mismos también. Totalmente. Hablamos, ¿no? Nosotros, mira, yo trabajaba, me acuerdo, y nos quedábamos hasta las 3, las 4 de la mañana trabajando, y cuando volvíamos ni siquiera teníamos para comer, porque no lo hacíamos y salíamos a pie con las escaleras, los tachos, pero con un amor yo me acuerdo, todos los pibes que integrábamos a la juventud salíamos, y sin pedir nada, porque la verdad que nosotros lo hacíamos con las ansias de ver un San Pedro distinto en ese momento, de que las cosas cambiaran, y con esa ilusión crecimos, y después militamos y fuimos funcionarios, y bueno. Y ahí, cuando usted era secretario, era integrado a la juventud, ¿a quién llevaban como referente para intendente? Pues imagino empezó a participar ya de las elecciones. Y después empezó, claro, el primer referente en realidad que nosotros tuvimos se hizo una interna contra Nolo Roca, fue Weyler Lucchesi. Nosotros participábamos de la unidad básica de él, y fue nuestro candidato a intendente. Un gran recordado peronista, Weyler, Weyler, que lo enfrentamos a Nolo Roca, que era presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que había sido presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, un dirigente muy reconocido a nivel provincial y nacional. Recuerdo un acto que vino Cafiero, le dicen en el Club Paraná, le dice: Luchito, yo te agradezco, dice, el esfuerzo que vas a hacer, dice, pero bueno, a Nolo Roca no se le puede ganar. Y le ganamos la interna. Y le ganaron la interna. Ganamos la interna, y bueno, después fuimos a elecciones, que ganó en esa elección, ganó Farabolini. Y bueno, de ahí no paramos, nosotros seguimos trabajando hasta que me tocó ocupar el 4.º lugar, o el 3.er lugar, me parece, en el año 89, candidato a concejal. Y ahí es cuando ingresa... Ahí ingresé al Consejo Deliberante, en el año 89, hasta el 97. Tuve 2 periodos, en el 97 me fui, dije que no volvía más al Consejo Deliberante, que ya había tenido demasiado.
que ha sido un aprendizaje muy importante en la política, pasar por el Consejo Deliberante y haberme podido presentar como candidato, porque el Consejo Deliberante te desgasta muchísimo. Para sobresalir. Habla, ¿no? Como que el Consejo Deliberante poco se trabaja, poco se hace. Después los concejales cuando hablan con uno dice, porque no se sabe el trabajo que se realiza además en comisiones, tener que trabajar sobre las leyes, tener que aprobar, además todo el estudio y el análisis que debe hacerse sobre cada legislación que se debe aprobar o desaprobar en todo caso, ¿no? Sí, pero eso no te hace a que la gente te conozca. Lo que te hace que la gente te conozca es caminar, transmitir, trasladar las inquietudes de la gente al Consejo Deliberante. Y en ese ida y vuelta es donde te empieza a conocer la gente, porque en realidad si vos te quedás quieto en el Consejo Deliberante y sos un dirigente del Consejo Deliberante, por más lúcido que sea, en realidad la gente dice, no sé quién es. Y eso tuvo que ver en que comenzar a caminar a San Pedro, que la gente me empezara a conocer. Yo la verdad que tengo un conocimiento importante en la ciudad de San Pedro. Vos decías hoy de que hay mucha gente que no te conoce, ¿verdad? Por ahí la juventud por ahí no retiene. Pero nosotros hemos trabajado mucho con San Pedro, independientemente de la política. Me tocó hacerlo en el ANSES, jubilando a más de 4.000 personas en San Pedro, entregándole yo personalmente la jubilación, armándole el expediente, haciendo un programa de radio los sábados. Yo venía de ANSES y hacía un programa de radio para ver cuáles eran los problemas de la gente. Salíamos en directo del ANSES, me acuerdo. Ahora, después usted fue formando su propio espacio, digamos, y ha sido un referente importante del peronismo, del Partido Justicialista en aquel momento, con internas descarnadas ante Monfasani, convengamos que eran tremendas las internas, que por ahí no sé si se viven tanto ahora, más allá de que las diferencias siguen existiendo, pero antes se sacaban los ojos, así lisa y llanamente. Tremendamente, y a mí siempre me costó pero tuve que enfrentar el poder, porque vos sabés que siempre lo hice desde la calle, porque en realidad nunca me había tocado ocupar ningún lugar preponderante. Uno de los primeros lugares preponderantes que me tocó ocupar fue la gerencia del ANSES y después ahora ser diputado provincial, pero la verdad que mi pelea siempre la di desde el llano, sin tener ni medios económicos, ni posibilidades dirigenciales que me apoyaran fervientemente en las candidaturas que me tocó asumir. O sea que yo peleaba, me acuerdo, con alguien que fue intendente en ese momento, donde venía todo el gobierno de la provincia a apoyar a ese candidato y yo solito, mi alma recorriendo la ciudad. Caminaba a los barrios, veía que bajaban ladrillos, que bajaban materiales, que bajaban... ¿A quién era el intendente? Pángaro en ese momento. Claro, fue la interna que estuvo con él. Y la verdad, siempre me tocó hacer muy buenas elecciones en San Pedro. Así que... Ahora, yo lo he visto a usted en algún momento cuando perdió alguna elección con los ojos llenos de lágrimas. Digamos, se llora, y se lo preguntaba también a Germán López, porque decía, la política también te genera angustia y he llorado por la política. ¿A usted le ha pasado lo mismo? Totalmente, sí. Uno le entrega la vida a la política. Lo que pasa es que nosotros, en este momento, yo se lo decía recién a uno de los conductores del noticiero, se ha mezclado tanto las cosas comercialmente que, bueno, en realidad no sabe quién lo hace, quién la siente a la política verdaderamente y quién lo hace comercialmente. Y entonces en este mundo, como decía Discépolo, todos revolcados y todos en el mismo lodo, entonces uno sigue siendo... Pero bueno, también tienen en eso responsabilidad muchos políticos, Monfasani. Convengamos que, digamos, la política siempre se dice es la mejor herramienta para transformar, para construir cosas, y se ha puesto en el lodo a la política, que la gente habla de política como si la política fuera una mala palabra, y en realidad tenemos que vivir de la política. Son los políticos los que tienen que ir dando, digamos, el lugar que le corresponde a la política, ¿no? Totalmente, pero los políticos es la base de esta sociedad también. O sea, los políticos no vienen en un plato volador y son políticos. Políticos son los empresarios, son curas, son mormones, son judíos, están todos en la política, que vienen de espacios de nuestra sociedad, empresarios. Entonces, el sector empresario pone sus dirigentes políticos y también tiene que ver el espacio empresario. Los obreros ponen sus dirigentes gremiales. O sea que la política está nutrida de nuestra sociedad. Una última pregunta antes de ir a la pausa. ¿Cómo lo ha acompañado su familia, su mujer, sus hijos, desde chicos, digamos? Pues usted decía que ya vengo militando. Desde los 7 años mi papá me sentó ahí, me dijo, vos tenés que seguir al peronismo, y yo a partir de ahí empecé a militar a los 17, 18 años. ¿Cómo lo acompañó su familia en este proceso? Porque también debe ser difícil para una familia tener que bancar muchas situaciones, además, no de las derrotas, sino también de las agresiones que se sufren durante las campañas, ¿no? Y sí, siempre me acompañó, y bueno, mis hijos se criaron en la escuela con un padre que hacía política. O sea que sufrieron aquellos que están en contra de lo que hace el padre, por ideología, por ahí.
han sido por ahí dejados de lado en muchas cuestiones y han sufrido y se han crecido. Pero la verdad que lo que ha logrado también uno es que han sido hombres de bien, mujer de bien, mi hija y mi hijo. Tiene 2 hijos, Matías. Tengo 2 hijos, Matías y Luciana. Y Luciana. Y la verdad que una satisfacción importante. Mamaron la política de chiquito, porque yo venían de la escuela y mi casa estaba llena de gente siempre. En una oportunidad mi hija me dice, ¿alguna vez podemos comer solo nosotros? Porque la verdad que siempre está lleno de gente. Y la verdad que ya venía y siempre lleno de gente. Siempre. Y bueno, pero se criaron así que por supuesto que cuando a mí me acompañan en todos lados y cuando estoy o estoy por lanzar una candidatura son los primeros que están. Claro. Mi familia pero digamos, esto de a veces postergar momentos de familia por la Totalmente, política. cuando te das cuenta tus hijos crecieron y tu hija te presenta al novio y tu hijo se fue de tu casa, entonces ya empezás a disfrutar tus nietos por ahí, ¿no? Claro. Que lo que no disfrutan de tus hijos lo disfrutan tus nietos. Así que bueno, pero todos se criaron en base a la política. Bueno, vamos a ir a una pausa. A la vuelta nos metemos un poco más de lleno en la política local, en lo que van a ser las PASO y obviamente seguimos hablando un poco de su vida y su trayectoria política. Pausa, ya volvemos. Ofrera ofrece a sus afiliados una cobertura de excelencia en sus consultorios externos. Atención médica en ecografía, traumatología, neumonología, cardiología, psiquiatría, fonoaudiología, psicología, nutricionista, oncología, infectología, kinesiología, dermatología, entre otros servicios. Solicitar turnos en Ituzaingó 979, teléfono 439-011, de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Posada La Santina te ofrece vivir una experiencia diferente en un ambiente totalmente natural. Ahora también vas a poder almorzar y probar el verdadero sabor del asado argentino o pasar un día de campo lleno de actividades disfrutando de todas nuestras instalaciones. Pileta, canchas deportivas, recorridos en bicicleta, animales de granja y huerta orgánica. Solamente con reservas al 011 15 5306 2355. Posada La Santina, ruta 9 kilómetro 151, Río Tala, San Pedro. El río va cruzando tanta inmensidad, buscando el hondo azul del mar, igual que yo la libertad. Siempre Varadero te espera. Favela, un lugar distinto. Para comenzar el día, riquísimos desayunos, variedad de platos y cocina gourmet. Y de lunes a viernes, de 17 a 20 horas, disfruta del Happy Hour con amigos. Vení a Favela, compartí un buen momento. San Martín y Pellegrini. Este equipo es una máquina. Enzo, Martín, son grandes. Grande es esta planta, Enzo. La más grande de Latinoamérica. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a terminar con la misma camiseta? Este verano, disfrutar a lo grande con Manaos. ¡Vamos, Manaos! Bueno, estábamos hablando de tantas cosas, imposible por ahí comentar todo por cuestiones del espacio del programa, ¿no? Pero hablaba que en algún momento lo trajo Herminio Iglesias al Buti, que vinieron 8.000 personas, ¿y cuántos votos después sacaron? 2.100 votos. ¿Y quién iba como candidato? En ese momento fue una elección legislativa donde Herminio Iglesias salió diputado nacional. Pero después de la campaña de la quema del Sí, fue en el año 97, me parece, una cosa así. Claro. Herminio, qué macana se mandó esa vez, ¿eh? ¿97 o 87? No, 87. 87, Estoy claro, perdido sí. con los años. Sí. 87. Sí. Digo, qué macana sí, se pero mandó igual Herminio. todo el mundo le echa la culpa a la quema del cajón de Herminio, pero ya creo No que el pasaba por peronismo, ahí. no. Ya teníamos sentenciada la derrota en ese momento y con actos multitudinarios. Yo me acuerdo, estuve encargado de la movilización en esa época, ahí en la unidad básica que teníamos en 25 de mayo y Riobamba. No sé, pero debemos haber tenido en movilización, no te miento, pero 250 autos, 300 autos. Llevamos gente todo el día.
pasábamos yo claro, pasaba por a la tarde pasaba por el local que tenían los radicales ahí en la calle. Para ver si había gente o no había gente. No, estaba cerrada la puerta. Iba a mi casa y le decía a mi papá, eso del folclore, de los autos, me acuerdo que cada dirigente pasaba por la unidad de tal, pasaba por a ver cuántos autos tiene, porque ahí más o menos iban dando. Y estaba cerrado, estuvo cerrado todo el día. ¿Y ganaron ustedes ahí o no? Y le digo, no, perdimos. Ah, perdieron. Perdimos 12.000-6. Sí. Y yo iba a mi casa y contento le decía a mi papá, vos sé que ganamos, lo matamos, sé la movilización que hacemos. Y mi papá me decía, muy bien, muy bien. Y cuando abrimos las urnas perdimos 12.006. Después empezamos a encontrar adentro del partido nuestro boleta de la Unión Cívica Radical, la de Alfonsín, rollo de boleta, cualquier cantidad. Así que nosotros habíamos llevado a la gente que nos votaba en contra. Claro, bueno. Pero en ese momento fue masivo, porque fue una cosa, ¿viste? Sé que nosotros teníamos sentenciada la derrota ya, veníamos del año 76, con el tema de todo lo que había pasado en Argentina, y la gente le quedaba muy, muy fresco ese recuerdo, independientemente de que volvíamos como una opción nueva. Aparece Alfonsín como una opción de cambio importante, que bueno, después terminó yéndose años antes del gobierno y todo lo que pasó, ¿no? Pero bueno, perdimos las elecciones. Bueno, volviendo a lo actual, se venía hablando de que estaba manteniendo reuniones con Salazar lo reconoció acá, con Barbieri, había posibilidades, también se hablaba de que usted va a ser precandidato a intendente. ¿Qué pasó en todo este tiempo, Monfasani? Bueno, porque cada dirigente está dado por ahí a las decisiones nacionales, y cuando las decisiones nacionales toman distintos caminos, por ahí es muy difícil amalgamar dirigentes a nivel local. Entonces no pasó Pero nada cuando raro. Se reúne con usted, digamos, la decisión era hacer algo único, en conjunto, los tres. Sí, la idea era en realidad algo que pudiera sacar a San Pedro adelante, que terminara con las divisiones, que terminara con estos enfrentamientos, con tener 50 candidatos, que después termina pasando lo que nos ha pasado estos últimos años, y hacer algo que le sirviera al pueblo de San Pedro, básicamente. Y después resignando, yo me senté, la verdad, resignando toda posibilidad de ser candidato. Estuvo hablando en estos últimos días con varios sectores para ver si podían ser referentes del espacio que usted representa para Sergio Massa. No, nosotros estuvimos hasta último momento pensando en esa posibilidad de unidad. ¿Con Ariel Ramancini estuvo hablando? No, yo estuve hablando con Cecilio, incluso hasta el día sábado, que fue el cierre de lista, sábado a la mañana. Y con Barbieri creo que tuvimos un día o dos antes charlando también, así que, y nada. Y como vio que no se presentaba y que... No, como vimos que la posibilidad de un acuerdo generalizado no se podía llegar a concretar, cada uno optó por su camino, ¿no? Ahora, ¿todos pensaban que iba a ser usted el precandidato a intendente? Sí, pero yo dije de un primer momento que no iba a ser candidato a intendente. Porque yo asumí una responsabilidad que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, donde... hoy soy presidente de la Comisión de Obras Públicas y tengo una gran responsabilidad con usuarios viales, con un montón de gente que tengo a mis espaldas y que me llamaron todo el fin de semana, que por este tema no los pude atender, y que ya mañana comienzo nuevamente la tarea, y una tarea de una pelea importante con el tema de ruta, con el tema de todo el desastre que tiene la provincia de Buenos Aires, que la verdad que no sé cómo la gente vota a este gobernador, pero que en definitiva es una tarea que comencé a hacer y que no la quería dejar. Quería terminar este trabajo que había empezado en la legislatura. Es decir, que usted la diferencia, digamos, que tenía con Ramancini desde siempre la sigue manteniendo, y usted cree que seguir conservando Ramancini su se fue de mi espacio. espacio. El único problema que tiene Ramancini es que se fue de mi espacio. Yo no he tenido ningún problema con él. Él decidió, antes de las elecciones generales, abandonar este espacio. Y se fue. Y la política no es una cuestión de individualidad, la política es una cuestión de conjunto. Si vos no trabajás en conjunto es muy difícil poder llevar adelante un proyecto, poder darle soluciones a la gente. Y hoy se actúa más en proyectos personales que en proyectos conjuntos. Y tiene que ver con el conjunto de los dirigentes que puedan aportar soluciones a los problemas que tiene la gente. ¿Qué pasa si después le dice Massa, como ocurrió en la última oportunidad, tienen que intercalar los integrantes de la lista o va una sola lista? ¿Qué va a pasar ahí? No sé, ¿Van a acatar la decisión o van a decir la verdad no? que si eso sucediera después de la elección interna, yo no quisiera que sucediera después. Yo hoy voy a una reunión para dejar clarito el tema, cómo tiene que ser. Y si no es así, veremos la decisión que se toma. Una última pregunta, que tiene que ver con algo que usted deslizaba recién. Dice, nos trataban muy mal a los peronistas. ¿Usted entiende que este gobierno no es peronista?
el Frente para la Victoria? Yo digo siempre que se nutrió de gente que no tenía nada que ver con el peronismo. Y que al peronismo lo trataron muy mal siempre. Que a último momento, yo no tengo el peronómetro para decir si son o no son. Lo que sí sé es que a último momento se aferraron a la figura del peronismo para poder captar votos. Pero en un momento usted creyó en ello, porque si bien... Totalmente, porque yo fui funcionario también del gobierno de Kirchner en algún momento, y cuando estaba en el ANSES me mandaron en el año 2009, que fue una época muy difícil, que tuvimos el conflicto con el campo, y que San Pedro fue uno de los epicentros de... Yo fui primer candidato a concejal, y salimos segundo en la elección. Y me acuerdo que de Narváez, que en ese momento había ganado en todos lados, en San Pedro salió tercero. Sí, recuerdo. Así que nosotros hicimos también, a pesar de todo eso, creo que hicimos una elección importante y llevamos la bandera, tratamos de llevar la bandera a la victoria y tuvimos una muy buena elección en San Pedro y la gente nos acompañó, así que... Bueno, su hijo Matías va a ser el precandidato a intendente. ¿Le ha dado algún consejo? ¿Ha hablado con él sobre esta posibilidad? Porque obviamente está teniendo una responsabilidad muy importante, el de tener la posibilidad de que lo elijan para ocupar el sillón de Pellegrini 130. Matías, como te dije anteriormente, tanto Matías como Luciana han crecido en la política. Trabajan mucho en lo social, de hecho en el ANSES ha trabajado socialmente muchísimo. Y la verdad que lo recojo en las calles cuando la gente me habla de mis hijos y se han formado dignos, no tienen manchas, y la verdad que todo lo que yo les pueda decir ellos lo conocen perfectamente bien. Lo conocen bien, conocen cuáles son mis sentimientos, a dónde apunto, y bueno, por ahí Matías tiene otra facilidad que yo no tengo, que es de charlar con todo el mundo. Yo me crié en una etapa que... Usted va más al choque. Y lo mío es blanco o es negro, no tiene grises. Bueno, yo me encantaría seguir hablando y preguntándole, pero ya no tenemos tiempo. Como siempre hacemos, la familia, la gente, los allegados, los referentes políticos, lo vemos en imágenes a través de fotos que siempre podemos obtener de nuestros invitados y a ver qué es lo que ha traído Monfasani. Bueno, foto de su casamiento. Mi casamiento, no? Mira qué flaquito. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué distinto. Sí, ¿Eso fue cuándo? El 79. ¿Se casó a los cuántos años? Y yo tenía 20 y mi señora tenía 19. Ajá, Recién 20. terminaba... No, yo tenía 19 y mi señora tenía 18. Ajá. Recién terminaba el secundario. Hacía un año que había terminado el secundario. No, muy jóvenes se casaron. Sí, muy sí. jóvenes y todavía siguen juntos. Bueno, a ver, la sí, segunda... 35 años cumplimos en marzo. Ajá. Casamiento de Sergio Massa. Ese fue el casamiento de Sergio Massa. Sí. Su amigo, que no es el amigo del campeón. Nada. ¿Dónde fue el casamiento ese? Bueno, estos son mis hijos. Ajá. En el Club Árabe de Capital Federal. En el club, ahí. Sí. En el Club Sirio Libanés, que está en Saavedra. Bueno, ahí estaba rubia. Bueno, ¿y ahí esa foto? Son mis dos hijos cuando egresó Luciana ahí. Y Matías. Bien. La otra foto. Es uno de mis nietos, de Luciana. ¿Es el único nieto que tiene? No, tengo 3 nietos. Ahí están los otros 2. Sí, y estos son de Matías. Valentino y Pía. Y Pía, me imagino Pía le debe dar vuelta a la Tremendo, cabeza. tremendo. Y Valentino tremendo. Ajá. Bueno, se les llenaba un poco de los ojos del ánima porque los nietos es algo especial, ¿no? Y son parte de la vida de uno. Y es como que uno le da el tiempo por ahí que no le dio a los hijos. Exactamente. Exactamente. Y una historia resumida en 2 minutos. Así que bueno, pero importante. Y a sus nietos algún momento también le va a hablar de Perón, de la vida, ¿lo va a llevar políticamente o le va a decir que no? Por supuesto, andan ya. ¿Andan ya? Sí. El chiquitito nació en una unidad básica, el de Luciana nació en una unidad básica, porque estaba embarazada Luciana en la elección que yo fui candidato a diputado, organizó los fiscales ya a punto de tener familia. Claro. Nació en noviembre él y la elección fue en octubre. Así que te imaginás que estaba con la panza ya para tener. Así que nació en la unidad básica, Valentino. Julián, perdón. Julián. Monfasani, bueno, muchas gracias por haber venido. Seguramente no va a ser la primera vez que hablamos. Es un poco para conocer la vida, incluso
después de tantos años que nos conocemos, yo voy conociendo también detalles de los candidatos que no de veras, desconozco. Porque siempre es por algún problema, por algún proyecto, pero nunca tiene que ver con... Esto es lo que por ahí quiere saber un poco más la gente, ¿no? Y de la militancia, lo que sabe cada uno de lo que es la política en nuestra ciudad. Así que muchas gracias por haber venido, espero que se haya sentido cómodo. No, sí, recómodo. Bueno, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, a toda la gente del distrito de San Pedro, de Varadero, que nos siguen, y obviamente los estamos invitando para el próximo martes aquí en este Mano a Mano. Auspiciaron este programa. Consultorios de la Obra Social Osprera, ubicado en Ituzaingó 979, teléfono 439-011. Concejal Ariel Ramancini, Frente Renovador. Diego Pato Bernazar, Compromiso Federal. Germán López, Ateneo Revolución del Parque Unión Cívica Radical. Concejal Municipal Patricia Roca, Frente Renovador. Doctor Sergio Rosa, concejal municipal del Frente de Todos. Daniel Monfasani, diputado provincial del Frente Renovador.